Las pantallas permanecieron apagadas durante varios segundos. Nadie habló, nadie se movió. Solo observaban la pared de televisores. Entonces, la estática regresó, todas las pantallas al mismo tiempo. Un ruido desagradable, como si algo estuviera intentando atravesar la señal. Clara frunció el ceño. Marco soltó un suspiro cansado. «No me chingues». Mendoza negó con la cabeza. Otra vez no. Reyes simplemente se llevó una mano al rostro. Las pantallas parpadearon y el reportero volvió a aparecer, sentado exactamente igual. La misma sonrisa, la misma corbata, la misma mirada, como si nunca se hubiera ido. Detrás de él aparecían imágenes de la ciudad, la enorme cúpula, las calles, los edificios, la lluvia y el gigantesco reloj. El reportero acomodó unos papeles sobre su escritorio. Después miró a la cámara. Interrumpimos nuestra programación habitual para continuar informando sobre el fenómeno ocurrido durante la noche. Detrás de él comenzaron a aparecer grabaciones. Personas corriendo, autos detenidos, sirenas, gritos, multitudes observando la cúpula. El reportero continuó hablando. Miles de ciudadanos continúan preguntándose qué está ocurriendo. Las imágenes mostraban caos, confusión, personas señalando el cielo, policías, ambulancias, periodistas. Pero algo estaba mal, muy mal. Clara fue la primera en notarlo. Espera. Ethan observó las pantallas. Su visor analizaba la señal. Marco también comenzó a fruncir el ceño. Las imágenes seguían mostrando gente, muchísima gente, demasiada. Pero no había sonido humano. Solo ruido de fondo, sirenas, viento, interferencias. Ni una sola voz, ni un solo grito, ni una conversación. Nada, como si aquellas personas fueran únicamente imágenes, como si estuvieran actuando, o peor, como si ni siquiera existieran. El reportero sonrió. Las autoridades continúan trabajando para comprender el origen de la cúpula. Detrás de él apareció una toma aérea, miles de personas observando el fenómeno. Pero Ethan amplió la imagen desde su casco y sintió un escalofrío. Nadie se movía, ni una sola persona. Todas estaban completamente inmóviles, como fotografías, como maniquíes, como figuras colocadas para aparentar vida. El visor emitió un pequeño sonido. Anomalía detectada. Marco retrocedió un paso. No hay nadie. Mendoza lo observó. ¿Qué? Mira bien. Las imágenes cambiaron nuevamente. Más calles, más personas, más caos. Pero cuanto más observaban, más evidente se volvía. Nadie se movía realmente. Todo parecía una representación, una mentira, una escenografía. Clara sintió un nudo en el estómago, porque el reportero continuaba hablando como si nada, como si aquello fuera normal, como si no estuviera mostrando una ciudad vacía. Y entonces, el hombre dejó de hablar. Silencio. Simplemente permaneció mirando a la cámara, sonriendo, sin parpadear, sin moverse. 5 segundos, 10, 15. Nadie en el centro comercial habló. La sonrisa continuaba allí, inmóvil, artificial. Y lentamente, muy lentamente, el reportero inclinó la cabeza, como si estuviera observándolos desde el otro lado de la pantalla, directamente a ellos, no a la cámara, a ellos. Clara sintió que la sangre se le helaba. Marco apretó los puños. Mendoza dio un paso atrás. Reyes tragó saliva. Y Ethan observó cómo el visor comenzaba a llenarse de advertencias. La imagen tembló. El reportero volvió a enderezar la cabeza. Su sonrisa regresó a la normalidad. Entonces acomodó nuevamente los papeles, como si nada hubiera ocurrido, y habló con total tranquilidad. Eso es todo por esta noche. Hizo una pequeña pausa, mirando directamente a la pantalla. Esperamos que disfruten su estancia. Otra pausa, más larga, más incómoda. Y les deseamos muy buenas noches. Las luces de las pantallas comenzaron a disminuir, pero antes de desaparecer, el reportero mostró una sonrisa mucho más amplia, una sonrisa imposible, y pronunció sus últimas palabras. Descansen. Las pantallas se apagaron. El centro comercial volvió a quedar completamente en silencio. Solo quedó el sonido lejano de la lluvia golpeando la cúpula
y en algún lugar de la ciudad, ¡dong!, una nueva campanada del reloj resonó en la oscuridad. Los televisores permanecían apagados, la lluvia seguía golpeando la cúpula y el enorme reloj continuaba marcando el tiempo en algún lugar de la ciudad. ¡Tac! El grupo permanecía junto a la tienda de electrónica, todavía procesando todo lo que acababan de ver. Entonces ocurrió. ¡Bang! Un golpe. Todos giraron inmediatamente. ¡Bang! Otro más, esta vez mucho más fuerte. Venía de la entrada principal del centro comercial. Clara sintió un sobresalto. Marco cerró los ojos. ¡No! ¡Bang! Los golpes comenzaron a multiplicarse y después llegaron las voces. Decenas, tal vez cientos. Déjenos entrar. Por favor, nos van a dejar afuera. ¡Abran! ¡Ayuda! Las enormes puertas de cristal vibraban violentamente. Clara observó horrorizada. A través de los ventanales podían verse personas. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos golpeando desesperadamente, empapados por la lluvia, intentando entrar. Las manos chocaban una y otra vez contra el cristal. ¡Bang! Clara avanzó unos centímetros. ¿Qué demonios? Ethan permanecía inmóvil, observando, analizando. Mientras tanto, Marco soltó una maldición. Mendoza negó lentamente con la cabeza, y Reyes simplemente comenzó a alejarse. Ni madres. Clara lo miró. ¿Qué? Mendoza respondió sin detenerse. Los huéspedes no son huéspedes. ¡Bang! Los golpes continuaban, más fuertes, más desesperados. Déjenos entrar. Por favor, tenemos frío. Ayuda. Clara observó a las personas. Parecían reales. Demasiado reales sus rostros, sus lágrimas, su desesperación. Todo parecía auténtico. Entonces Marco señaló hacia las puertas, sin siquiera acercarse. Eso que ves ahí. Hizo una pausa. No son personas. Clara frunció el ceño. ¿Cómo puedes saberlo? Nadie respondió. Simplemente continuaron caminando, alejándose, ignorando completamente los gritos. Clara volvió la mirada hacia Ethan, esperando que dijera algo, pero Ethan tampoco se movió. Observó las puertas unos segundos, después miró el visor de su casco y finalmente tomó la silla de ruedas, girándola lentamente, alejándola de los cristales. Clara apartó sus manos. ¿Qué haces? Ethan no respondió. Continuó alejándola. Ethan, nada. Ethan. El astronauta siguió caminando. ¡Bang! Las voces continuaban detrás de ellos, más desesperadas, más humanas, más aterradoras. No nos dejen afuera. Por favor, abran. Clara observó a Marco, después a Mendoza, luego a Reyes y explotó. Son unos malditos. Nadie respondió. Todos ustedes, silencio. Cobardes, nada. ¿Y si realmente necesitan ayuda? Ninguno se detuvo, ninguno giró la cabeza, continuaron caminando, como si aquellas voces ni siquiera existieran, como si ya hubieran escuchado algo parecido antes. Finalmente llegaron al ascensor, las puertas se abrieron, todos entraron. Ethan empujó lentamente la silla de Clara hacia el interior. Ella seguía furiosa. No puedo creerlos. Las puertas comenzaron a cerrarse, y durante un instante, Clara alcanzó a ver la entrada principal. Las personas seguían golpeando, seguían suplicando, seguían llorando. Pero algo cambió. Solo un segundo. Uno de ellos, un hombre empapado, detuvo los golpes y levantó lentamente la cabeza. Su rostro quedó completamente inmóvil, sin lágrimas, sin miedo, sin expresión, como una máscara. Las puertas del ascensor terminaron de cerrarse y la imagen desapareció. Nadie dijo una sola palabra mientras subían. Solo se escuchaba el mecanismo del ascensor. Y muy a lo lejos, ¡dong! La campanada del enorme reloj volvió a resonar en toda la ciudad encerrada. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente. ¡Ding! El pasillo de las recámaras apareció frente a ellos. Las luces seguían encendidas. Los ventanales seguían cubiertos por la lluvia. Y el sonido lejano del reloj continuaba atravesando la ciudad. ¡Tac! Clara salió primero, todavía furiosa. Ethan intentó sujetar la silla para ayudarla, pero Clara apartó sus manos. «Puedo sola». Ethan permaneció inmóvil unos segundos.
Después simplemente asintió. Lo sé. Clara aceleró la silla eléctrica y se alejó por el pasillo, sin mirar atrás, sin esperar a nadie, dejando a los 4 detrás. El silencio permaneció unos segundos, hasta que Clara desapareció tras una esquina. Entonces Marco soltó un largo suspiro. «Me va a volver loco». Mendoza negó con la cabeza. «A mí también». Reyes miró a Ethan. «¿Cómo puedes aguantarla tanto?». Ethan giró lentamente. El brillo blanco de su visor iluminó parcialmente los rostros de los 3. Durante unos segundos no respondió, solo los observó. Después habló. «No sean duros con ella». Nadie dijo nada. Ethan continuó mirando en dirección a donde Clara había desaparecido. «Ustedes no la conocieron antes». Silencio. «Ni saben todo lo que ha pasado». Marco bajó la mirada. Mendoza cruzó los brazos. Reyes simplemente permaneció callado. Ethan no añadió nada más. Comenzó a caminar, intentando alcanzar a Clara. El sonido de sus botas resonó por el pasillo. ¡Clac! Hasta desaparecer también. Los 3 quedaron solos, observando el corredor vacío. Entonces Marco habló. «Sean amables con los huéspedes». Mendoza soltó una pequeña risa. «Ya no estamos en el hotel». Reyes observó los ventanales, la lluvia, la ciudad, la cúpula y el enorme reloj visible a lo lejos. «No lo sabemos». Los otros 2 lo miraron. Reyes señaló hacia el exterior. «Entonces, ¿cómo explicas eso?». Nadie respondió de inmediato. ¿Por qué no podían? La cúpula, el reloj, las personas golpeando las puertas, el reportero. Nada tenía sentido. Marco terminó apoyándose contra una pared. «No conocemos todo el hotel». Mendoza sintió lentamente. «Ni este lugar, ni nada realmente». El silencio volvió. Reyes observó las enormes instalaciones del centro comercial, los pasillos, los locales, las zonas cerradas, los niveles superiores, los corredores que nunca habían recorrido. Las pruebas fueron una cosa, pero esto... Miró nuevamente hacia el reloj. ¡Tac! Esto es mucho más grande. Nadie discutió, porque todos comenzaban a pensar exactamente lo mismo. Quizá el hotel nunca había sido el verdadero problema. Quizá el centro comercial tampoco. Quizá apenas estaban viendo una pequeña parte de algo muchísimo más grande. Algo que todavía no comprendían. Finalmente los 3 comenzaron a caminar lentamente en dirección a las recámaras, mientras la lluvia continuaba golpeando la cúpula. Y en algún lugar de la ciudad, el enorme reloj seguía avanzando segundo a segundo. La lluvia continuaba golpeando los enormes ventanales. El sonido lejano del reloj seguía atravesando la ciudad oscura. Las luces de las recámaras permanecían encendidas, y el silencio se había instalado nuevamente entre ellos. Clara observó cómo Marco, Mendoza y Reyes aparecían por el pasillo. Los 3 venían cansados, empapados, con las mochilas colgando de los hombros, y apenas cruzaron la puerta improvisada de la tienda. Clara habló. «No». Los 3 se detuvieron. «¿Qué?», preguntó Marco. Clara señaló hacia la salida. «Busquen otro lugar». Silencio. Mendoza frunció el ceño. «¿Hablas en serio?». «Sí». La voz de Clara fue fría. «Este lugar es enorme. Hay cientos de tiendas, miles de habitaciones. No tienen que quedarse aquí». Marco la observó varios segundos. «Clara, no», lo interrumpió ella. «Quiero estar tranquila. Por una vez». Reyes suspiró. Mendoza bajó la mirada. Ninguno parecía tener ganas de discutir. Finalmente Mendoza caminó hacia una esquina. Tomó su mochila, su linterna y algunas mantas. Marco hizo lo mismo. Reyes simplemente recogió sus pocas pertenencias. Durante todo ese tiempo, Ethan permaneció inmóvil, observándolos, sin intervenir, sin decir una palabra. Finalmente Marco habló. «¿Está bien? Nos iremos». Clara no respondió. Reyes simplemente asintió. Mendoza cargó la mochila sobre un hombro, y los 3 caminaron hacia la salida. La lluvia seguía cayendo detrás de los cristales. Las luces reflejaban sus siluetas alejándose por el pasillo. Ethan los observó desaparecer. Primero Marco, después Reyes, después Mendoza, hasta que finalmente doblaron una esquina.
y desaparecieron. El silencio regresó. Solo quedaron Clara y Ethan. Clara seguía mirando hacia otro lado, como si estuviera convencida de haber hecho lo correcto. Ethan permaneció varios segundos observando el corredor vacío. Después cerró lentamente la puerta y caminó hacia ella. Se sentó junto a la silla eléctrica. El visor blanco reflejaba las luces del lugar. ¿No crees que fuiste muy dura con ellos? Clara no respondió. Ethan, escúchame. Clara apretó los labios. Ethan continuó. Sabes perfectamente que ellos tampoco entienden este lugar. La joven permaneció inmóvil. Los llevaron a la isla. Los llevaron a la feria. Pasaron por el teatro. Y aún así lograron regresar. La lluvia golpeó con más fuerza los ventanales. Nosotros no sabemos qué está pasando aquí. Y ellos son los únicos que tienen algunas respuestas. Clara bajó lentamente la mirada. No quiero escuchar nada de ellos. Lo sé, pero siguen siendo personas atrapadas igual que nosotros. El silencio volvió, y poco a poco la expresión de Clara comenzó a quebrarse. Sus ojos se humedecieron, e intentó contenerse. Intentó mirar hacia otro lado, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, sin control. Estoy cansada, susurró. Lo sé, estoy cansada de perder lugares, otra lágrima. Estoy cansada de que todo desaparezca. Ethan permaneció inmóvil, escuchándola. El bosque, la isla, la feria, todo. Su voz comenzó a romperse y finalmente apoyó la frente contra el hombro del astronauta, como si ya no tuviera fuerzas para sostener todo aquello sola. Ethan no dijo nada, simplemente permaneció allí mientras la lluvia continuaba cayendo. Durante varios minutos ninguno habló, solo observaron las luces lejanas de la ciudad, las calles vacías, los edificios oscuros y el reflejo interminable de la tormenta sobre los ventanales. Finalmente Ethan se levantó, con cuidado. Tomó a Clara entre sus brazos, la levantó de la silla y la llevó hasta la cama. La acomodó lentamente, cubriéndola con una manta. Clara ya tenía los ojos cerrados, agotada. Demasiados recuerdos, demasiadas emociones, demasiadas pérdidas. Ethan observó unos segundos que estuviera cómoda. Luego se alejó y caminó hasta su propia cama. Se sentó. El brillo blanco del visor iluminó brevemente la habitación. Después se recostó y poco a poco la luz comenzó a apagarse hasta desaparecer por completo. La habitación quedó en silencio. Solo lluvia, solo oscuridad, solo el lejano sonido del reloj. ¡Tac! Muy lejos de allí, Marco, Mendoza y Reyes caminaban por los pasillos vacíos del centro comercial. Las escaleras mecánicas permanecían detenidas. Algunas luces parpadeaban. La mayoría de las tiendas estaban cerradas y el eco de sus pasos resonaba entre los corredores desiertos. «Bueno», murmuró Marco, «ya nos echaron». Mendoza soltó una pequeña risa cansada. «He dormido en lugares peores». «Yo también», respondió Reyes. Los tres continuaron avanzando, buscando algún lugar donde pasar la noche, una tienda abandonada, un restaurante vacío, un almacén, cualquier rincón, sin darse cuenta. Mientras caminaban por los enormes corredores oscuros, algo parecía observarlos desde algún lugar del centro comercial. Y muy lejos, más allá de los edificios, más allá de la lluvia, el enorme reloj continuaba avanzando, segundo a segundo, esperando. La lluvia seguía golpeando los ventanales de las recámaras. Tac. El enorme reloj continuaba avanzando en la distancia. Todos dormían. Clara permanecía acurrucada bajo las mantas. Marco, Mendoza y Reyes estaban en algún lugar del centro comercial buscando refugio. Y Ethan soñaba. O quizá no era un sueño, porque se sentía demasiado real. Oscuridad, niebla, frío. El astronauta corría. Las botas golpeaban el suelo húmedo del bosque. ¡Clac! La niebla cubría todo, tan espesa que apenas podía distinguir los árboles. Su visor iluminaba algunos metros frente a él. Nada más. No había senderos, no había señales, no había salida. Solo bosque, bosque interminable. Y en sus brazos llevaba algo,
una persona, cubierta completamente por una manta oscura, protegida contra su pecho, sujetándola con todas sus fuerzas, como si fuera lo único importante que quedaba en el mundo. Ethan corría, sin detenerse, mirando constantemente hacia atrás, como si algo lo estuviera persiguiendo, como si supiera que no podía quedarse quieto. De repente, algo salió de la niebla, una sombra, un golpe. ¡Bram! El impacto lo lanzó contra un árbol. La persona cayó de sus brazos, rodando por el barro. Ethan se incorporó inmediatamente, sin mirar quién lo había golpeado, sin mirar qué había sido. Solo avanzó, arrastrándose, buscando aquella figura envuelta en la manta. La encontró, la levantó nuevamente y siguió corriendo, más rápido, más desesperado. La respiración resonaba dentro del casco, cada vez más pesada, cada vez más difícil. Entonces lo vio, a lo lejos, entre la niebla, el gran faro. Su luz atravesaba la oscuridad, girando lentamente, como un ojo inmenso observando el bosque. Ethan avanzó hacia él, pensando que quizá allí encontraría una salida, pensando que quizá allí estaría a salvo. Pero entonces escuchó algo, un sonido, lejano, extraño, un rumor grave, como un trueno, no, como agua, muchísima agua. El sonido aumentó, más cerca, más fuerte, más rápido. Ethan se detuvo, miró hacia la oscuridad y entonces lo vio. Una gigantesca pared de agua emergiendo entre los árboles, arrasándolo todo. Raíces, troncos, rocas, todo desaparecía bajo aquella corriente monstruosa. Ethan intentó correr, intentó proteger a la persona que llevaba, pero fue demasiado tarde. La ola lo alcanzó y el mundo desapareció. El agua lo arrastró, golpeándolo contra ramas, contra piedras, contra árboles, girando sin control y en medio del caos. Sus brazos se abrieron. La manta desapareció, la figura escapó de sus manos. Ethan intentó alcanzarla, intentó sujetarla, pero la corriente era demasiado fuerte. La vio alejarse, cada vez más lejos, desapareciendo entre la espuma, entre la oscuridad, entre la niebla. Y por primera vez sintió miedo, un miedo absoluto, porque no estaba perdiendo algo, estaba perdiendo a alguien, la única persona que realmente importaba. Entonces una mano sujetó su brazo, con fuerza, deteniendo la corriente. Otra mano apareció y otra más. Ethan levantó la vista. Varios astronautas, vestidos con trajes similares al suyo, lo sujetaban desde un risco. Sus visores brillaban bajo la lluvia. Ninguno hablaba, ninguno mostraba su rostro. Simplemente tiraban de él, intentando sacarlo del agua. Ethan logró incorporarse y finalmente cayó sobre la roca, respirando con dificultad. El mar rugía debajo. Gigantescas olas golpeaban los acantilados. El faro se elevaba detrás de ellos, más grande de lo que jamás había visto. La luz giraba lentamente, iluminando el océano, la tormenta y la destrucción. Ethan intentó levantarse, intentó buscar la figura que había perdido, pero ya no estaba. Solo había agua, oscuridad y niebla. Entonces uno de los astronautas señaló hacia el horizonte. Ethan levantó la vista, y allí, mucho más allá del océano, algo enorme comenzaba a emerger entre la tormenta, una silueta imposible, tan grande que ni siquiera podía distinguir dónde terminaba. El faro iluminó brevemente aquella figura, solo un instante, lo suficiente para comprender que aquello no era una montaña, ni una isla, ni una construcción, era algo vivo, y en ese mismo momento, el visor de Ethan emitió una alerta, una luz roja, parpadeando dentro del casco, y antes de que pudiera entender qué estaba viendo, despertó, sobresaltado, en la oscuridad de las recámaras, con la lluvia golpeando los ventanales, y el reloj lejano continuando su avance, tac, mientras el brillo blanco de su visor comenzaba a encenderse lentamente por sí solo. El reloj seguía avanzando en algún lugar de la ciudad. Ethan permanecía sentado sobre la cama, inmóvil. El brillo de su visor reflejaba las gotas que descendían lentamente por el cristal. A pocos metros, Clara dormía, tranquila, por primera vez en mucho tiempo, sin lágrimas, sin enojo,
sin discutir con nadie, solo descansando. Ethan volvió a observarla unos segundos y lentamente cerró los ojos. Oscuridad, viento, caída. El mundo giraba a su alrededor. Ethan descendía desde algún lugar imposible, a través de nubes negras, a través de la niebla, a través de una tormenta que parecía no tener fin. Y entonces impactó. Crack. Varias ramas se rompieron bajo su peso. El astronauta atravesó arbustos, golpeó tierra húmeda y terminó rodando sobre una pendiente cubierta de barro. Durante unos segundos todo permaneció inmóvil. Silencio. Después, Ethan comenzó a incorporarse lentamente. El visor iluminó la niebla, los árboles, la lluvia. Y entonces la vio. Una niña, cabello plateado, ojos azules, vestido oscuro moviéndose suavemente con el viento. Permanecía de pie frente a él, como si hubiera estado esperándolo, como si supiera exactamente dónde iba a caer. Ethan se incorporó por completo. La niña sonrió. No parecía asustada, ni sorprendida. Simplemente sonrió. A su lado apareció una pequeña loba blanca, un cachorro, pelaje completamente blanco, ojos azules brillantes. La pequeña loba observó al astronauta, moviendo lentamente la cola. Ethan permaneció inmóvil, observándolas e intentando comprender quiénes eran. Entonces la niña levantó un brazo y señaló hacia la niebla, hacia algún lugar oculto entre los árboles. No dijo una sola palabra, simplemente señaló. Después comenzó a caminar y la loba la siguió. Ethan dudó unos segundos, pero finalmente avanzó detrás de ellas. La niebla era espesa, más espesa que cualquier otra que hubiera visto. Los árboles aparecían y desaparecían, las sombras parecían moverse y el bosque parecía cambiar constantemente. Pero la niña continuaba avanzando, siempre delante, siempre guiándolo, hasta que algo rompió el silencio. Un grito, lejano, doloroso, desesperado. Ethan se detuvo, volvió a escucharlo. Otro grito, más débil. La niña volvió a señalar, y entonces desapareció entre la niebla, junto con la pequeña loba, como si nunca hubieran estado allí. Ethan aceleró el paso, avanzando hacia el origen de aquellos sonidos, corriendo entre los árboles, saltando raíces, atravesando arbustos, hasta que finalmente llegó a un pequeño claro, y allí la encontró. Una joven tirada sobre el barro, empapada, cubierta de tierra, inmóvil. A pocos metros descansaba una silla de ruedas volcada, semienterrada entre las raíces. La lluvia golpeaba el metal. Ethan caminó lentamente hacia ella, se agachó y la observó. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si ya conociera aquel rostro. Como si aquella escena le resultara demasiado familiar, demasiado dolorosa, demasiado importante. Entonces extendió las manos y la levantó cuidadosamente, protegiéndola contra su pecho, igual que había hecho antes, igual que en el otro sueño. La diferencia era que esta vez no iba a soltarla, ni por un instante. Ethan giró lentamente y comenzó a caminar, perdiéndose entre la niebla, entre la lluvia, entre los árboles, mientras la silla de ruedas quedaba atrás, abandonada, sola, cubriéndose lentamente de agua y barro. En el mundo real, las gotas continuaban descendiendo por los ventanales de las recámaras. La ciudad permanecía oscura y el reflejo del astronauta aparecía sobre los cristales, sentado junto a la ventana, inmóvil, como una sombra blanca observando la tormenta, mientras en algún lugar profundo de su mente continuaba avanzando por aquel bosque interminable, llevando a alguien entre sus brazos, sin saber exactamente hacia dónde iba, pero sabiendo que no podía detenerse,